Pónganse cómodos. Tengo 5 hilos de Reddit más retorcidos para ustedes que no vamos a olvidar tan rápido. Like, suscripción y nos metemos de lleno. Llevo 3 semanas en un pueblo universitario y todos me llaman por un nombre que no es el mío. 35F. Algo no encajaba desde el primer día. Me llamo Vega, tengo 35 años y soy técnica veterinaria. Hace un mes acepté un puesto en el hospital veterinario del campus de un pueblo universitario en el interior, de esos donde todos se conocen y las calles se vacían después de las 10 de la noche. Me ofrecieron alojamiento en una residencia universitaria, una habitación individual en el ala antigua. No me importó ser la más vieja del pasillo. Vine con Nube, mi perra, una mestiza blanca que lleva conmigo 7 años. Don Aurelio, el casero del campus, me enseñó la habitación un domingo por la tarde. Me pareció un hombre amable, pausado, de esos que hablan poco pero sonríen mucho. Me dio las llaves, me explicó los horarios del agua caliente y me dijo que cualquier cosa que necesitara se la pidiera a él. Los primeros días fueron tranquilos. El pueblo tiene una cafetería en la plaza, una ferretería, una farmacia y poco más. Me gustó esa calma. El lunes empecé en el hospital y todo fue bien, pero esa misma mañana, al pedir un café con leche en la cafetería de la plaza, la chica de la barra me lo sirvió con una sonrisa enorme y me dijo: «Aquí tienes, Irene». La corregí sin darle importancia. Me llamo Vega. Ella me miró con una paciencia extraña, como si le hubiera contado un chiste que ya no tiene gracia, y asintió despacio. Ese mismo día, un estudiante en la clínica me llamó Irene, y don Aurelio, al cruzarme por el pasillo, me dijo «Buenas noches, Irene», con total naturalidad. Corregí a todos. Todos me devolvieron esa misma mirada, compasiva, casi condescendiente, como quien espera que un niño deje de insistir en algo absurdo. Me reí al principio. Pensé que alguien les había dado mi nombre mal. Pero no era solo la gente. Esa semana empecé a notar algo con Nube. La llamaba por su nombre y no venía. Se quedaba tumbada en la cama, mirándome sin moverse, como si le hablara en un idioma que no entendiera. Lo achaqué al cambio de ambiente, al estrés de la mudanza, hasta el jueves por la tarde. Yo estaba en la habitación con la puerta entreabierta. Don Aurelio pasó por el pasillo y, sin detenerse apenas, dijo en voz baja: «Ven, Blanquita». Nube se levantó de golpe, cruzó la habitación y salió trotando hacia él moviendo la cola. Nadie le había puesto ese nombre, nadie me había preguntado por mi perra. Me quedé de pie en la puerta, viéndola alejarse por el pasillo detrás de un hombre que la llamaba por un nombre que yo jamás había pronunciado. Y por primera vez desde que llegué, no me reí. La prueba que hizo después no la tranquilizó. Intenté convencerme de que lo de Nube era normal. Un entorno nuevo, olores distintos, el estrés del viaje. Los perros se desorientan. Eso me repetí durante 2 días, pero el sábado por la mañana hice la prueba. Cerré la puerta de la habitación, me senté en el suelo y la llamé. «Nube, ven». «Nube, Nube». Nada. Se quedó echada junto a la ventana, con los ojos abiertos, mirándome como quien oye llover. Esperé un minuto entero. Luego susurré: «Blanquita». Se levantó antes de que terminara la palabra. Vino hacia mí moviendo la cola, me lamió la mano. Nadie en este pueblo sabe cómo se llama mi perra. Yo no se lo he dicho a nadie. El lunes en el hospital, Fátima, mi compañera de turno, me recibió con un abrazo y me dijo: «¿Qué tal el fin de semana, Irene?». Se lo dije con firmeza: «Me llamo Vega, Fátima, no Irene». Ella se apartó un poco, me miró con preocupación genuina y me preguntó: «Oye, ¿estás bien, Irene?». No había burla en su voz, había inquietud, como si la que estuviera confundida fuera yo. Esa noche llamé a mi hermana Soledad, le conté todo, lo del nombre, lo de Nube, lo de don Aurelio. Se rió, me dijo que sonaba a broma de pueblo, que seguro alguien les había dado mi nombre mal, y me llamó Vega. «Vega, no te rayes, ya se les pasará». Lloré un poco al colgar, no por lo que dijo, sino porque necesitaba oír mi nombre en una voz que lo reconociera. Los papeles decían otra cosa. Empecé a escribir mi nombre en notas adhesivas. Las pegué en el espejo del baño, en la mesilla, en la puerta del armario. Vega, Vega, Vega. Como un ejercicio de memoria que no debería ser necesario. El miércoles recibí correo en la casilla de la residencia, un sobre del servicio administrativo del campus. El nombre del destinatario decía Irene Vega.
Mi apellido estaba bien, pero el nombre no. Fui a la oficina de administración esa misma tarde. Le expliqué a la administrativa que había un error en mi expediente. Ella giró la pantalla hacia mí, leí el nombre en el sistema, Irene Vega Montes, y debajo la fecha de alta, mi número de documento, todo correcto. Le dije que yo había rellenado sus formularios y que escribí Vega, no Irene. Me miró como todos me miran aquí, con esa paciencia lenta, casi dulce, que ya conozco de sobra. Me dijo, cariño, esto es lo que tú misma entregaste. Salí de esa oficina sin corregir nada, no porque les creyera, sino porque cada vez que abro la boca para decir mi nombre en este pueblo, siento que estoy empujando una puerta que nadie más ve, y estoy cansada de empujar sola. Dejo de corregir a los desconocidos. Ya no les digo nada. Al del supermercado, a la farmacéutica, a los estudiantes que me saludan por el campus. Cuando dicen Irene, asiento y sigo caminando. No merece la pena. Guardo la pelea para Fátima y para don Aurelio, las dos personas con las que hablo cada día y que necesito que me llamen por mi nombre. El jueves pasado estaba en la cola del supermercado y la cajera le dijo a su compañera, «Pone la bolsa Irene». Abrí la boca para responder. Estuve a punto. Noté cómo mi cuerpo se inclinaba hacia adelante, cómo mi garganta se preparaba para decir «gracias», como si el nombre ya me perteneciera. Me detuve a medio gesto y salí de la tienda sin las bolsas. Me encerré en la habitación y busqué mi carnet de identidad. Vega Montes. Busqué mi título universitario. Vega. Abrí el móvil, las fotos antiguas, una de un cumpleaños en casa de mi hermana Soledad, donde ella me etiquetó con mi nombre completo. Vega. Necesitaba verlo escrito por alguien que me conoce de verdad. Entonces encontré el boletín. Fue por casualidad. Estaba en la sala común de la residencia y había una pila de revistas viejas del campus sobre la estantería del fondo. Cogí una por aburrimiento. Era un boletín informativo de 2015. En la página 4 había una nota breve sobre el hospital veterinario. Mencionaba a una técnica llamada Irene, que llevaba 2 años trabajando allí. No daba apellido, no había foto, pero el puesto era el mismo que ocupo yo ahora. Bajé al sótano esa noche. Don Aurelio guarda allí una especie de archivo informal de la residencia, carpetas con listas de residentes, recibos, actas de reuniones de convivencia. Encontré la carpeta de mi habitación. La lista de ocupantes se remontaba a décadas, y cada nombre, todos, cada uno de ellos, estaba tachado con una línea horizontal y sustituido por la misma palabra escrita con la misma letra apretada y redonda. Irene, Irene, Irene. Conté más de 20 nombres borrados, mujeres distintas, años distintos, todas convertidas en Irene sobre el papel. La última entrada antes de la mía no la encontré. La página estaba arrancada. Solo quedaba el borde dentado junto a la espiral. Hice fotos de todo, las tengo guardadas. Si alguien me dice que estoy exagerando, al menos tengo eso. Noctámbula serena. Esto me recuerda a algo que leí sobre pueblos donde los nombres se heredan con la casa, no con la persona, como si la identidad perteneciera al lugar y no al cuerpo. El chico del faro. Que Catalina siga en el pueblo viviendo como si nada me parece peor que si hubiera desaparecido. Significa que el proceso terminó y ella ya ni lo recuerda. Marcos de noche. ¿Alguien más se fijó en que el casero usó el nombre Blanquita sin dudarlo? Ese hombre sabe algo que no está contando. Llevo dándole vueltas a eso desde que pasó. Don Aurelio fue el primero en llamarme Irene el día que llegué, antes que nadie en el pueblo. Yo pensé que había leído mal mi documentación. Ahora no estoy tan segura de que fuera un error. Días después, Vega volvió a publicar. Mi hermana me llamó Irene por teléfono, sin que nadie se lo dijera. Llamé a Soledad anoche. Necesitaba oírla, nada más. Llevábamos 20 minutos hablando de cualquier cosa, de nuestra madre, de su trabajo, de una serie que está viendo, cuando de pronto me dijo, «Oye, Irene», y siguió hablando como si nada. Me quedé muda, el corazón me latía en la garganta. Le pregunté, ¿qué me acababa de llamar? Soledad se calló un segundo y me contestó, «Vega, te llamé Vega, ¿qué te pasa?» No se acordaba. Juró que había dicho Vega, pero yo lo oí. Irene, claro como el agua. Mi hermana nunca ha pisado este pueblo. Nadie aquí conoce su número, nadie ha hablado con ella. Y sin embargo el nombre le salió solo, como si fuera lo más natural del mundo. Después de colgar, bajé otra vez al sótano.
Necesitaba encontrar la página que faltaba en la carpeta, la última ocupante antes que yo. Revisé todas las carpetas de don Aurelio, una por una. La página arrancada no estaba, pero en otra carpeta, la de recibos de fianza, encontré el nombre: Catalina Boj, residente en mi habitación hasta 2018. Pregunté por ella en la ferretería del pueblo al día siguiente. La dependienta me señaló a una mujer al fondo del pasillo, ordenando tornillos. Rondaba los 40 y tantos, pelo corto, delantal azul. Me acerqué y le pregunté su nombre. Me contestó sin dudar: Irene, igual que tú. La misma mirada, la misma paciencia. Le dije que los registros de la residencia decían Catalina Boj, que había vivido en mi habitación hasta hacía 8 años, que su nombre aparecía tachado y sustituido por Irene, igual que todos los demás. Me miró exactamente como me miran todos aquí, con esa dulzura lenta que ya no me parece amable sino insoportable, y me dijo: no sé de qué me hablas, yo siempre me he llamado Irene. Le repetí Catalina 3 veces, Catalina Boj. Ella negó con la cabeza cada vez, sin alterarse, como quien niega algo que jamás ha sido cierto. No había miedo en sus ojos, no había confusión, había una paz absoluta, la paz de alguien que ya no tiene nada que defender, porque el conflicto terminó hace mucho. Salí de la ferretería y me senté en un banco de la plaza. Pensé en las más de 20 mujeres de la carpeta. Pensé en que Catalina vivió lo mismo que yo y ahora ni siquiera recuerda su propio nombre. Pensé en que mi hermana, a cientos de kilómetros, ya dijo Irene una vez sin darse cuenta. Y pensé en que si esto no se detiene, llegará un día en que yo también ordene tornillos en algún sitio y le diga a una desconocida, con total tranquilidad, que siempre me he llamado Irene. Pueblo. Lo de la perra respondiendo a otro nombre me destrozó. Los animales no mienten, ni siguen bromas colectivas. Lara sin sueño. Lo más aterrador es que no hay amenaza directa. Nadie te grita, nadie te persigue. Simplemente te borran con amabilidad. Pueblo. Exacto. Es como gaslighting, pero a escala de pueblo entero. No puedes denunciar a nadie porque técnicamente nadie te ha hecho nada. Solo te llaman por otro nombre. Pero el resultado es el mismo. Dejas de ser tú. Encontró lo que Catalina dejó atrás. Volví a la habitación después de ver a Catalina y me puse a revisar cada rincón. Moví la cama, levanté la alfombra, abrí todos los cajones. Cuando llegué al armario, golpeé la pared del fondo con los nudillos y sonó hueco. Había un panel suelto en la esquina inferior, medio oculto por el zócalo. Lo arranqué con las uñas. Detrás había un sobre amarillento, doblado por la mitad. Dentro, una carta escrita a mano en papel cuadriculado. La fecha decía mayo de 2017. La letra era pequeña, apretada, inclinada hacia la derecha. Empezaba así: me llamo Catalina Boj y escribo esto porque necesito que quede constancia de que alguna vez fui yo. Catalina describía lo mismo: el nombre, la corrección, el agotamiento. Decía que su gato dejó de responder a su nombre y empezó a atender por otro que ella nunca eligió. Que su madre, en una llamada desde Teruel, la llamó Irene entre frase y frase y no se dio cuenta. Que las notas adhesivas que pegaba por la habitación amanecían escritas con otro nombre, aunque nadie más tenía llave. Y luego venía el aviso. Catalina escribió que llega un momento en que dejas de corregir a la gente, no por cansancio, sino porque tu nombre empieza a sonar raro en tu propia boca. Extraño, como una palabra que repites tantas veces que pierde el sentido. Dijo que cuando eso ocurre, ya es tarde. La carta no tenía final. La última frase de Catalina era: esta mañana me miré al espejo y traté de decir mi nombre en voz alta, pero lo que me salió. Nada más. La frase se cortaba ahí, a mitad de palabra, como si alguien hubiera quitado el bolígrafo de la mano, o como si Catalina hubiera dejado de ser Catalina antes de poder terminar. Dejé la carta sobre la mesa, me quedé sentado un rato largo, sin moverme, oyendo a Nube respirar a mis pies. Nube. Dije su nombre en voz baja. No se movió. Luego me levanté y fui al baño. Me planté delante del espejo, abrí la boca. Quería decir mi nombre. Sabía cuál era. Lo tenía ahí, detrás de los dientes, en la punta de la lengua, esperando. Pero pesaba. Pesaba como una prenda que no es tuya, como un abrigo de otra persona que te queda grande,
y huele a alguien que no conoces. Pasaron varios segundos, cerré los ojos, los abrí, susurré algo, un sonido breve, casi sin voz, y cuando terminé de decirlo, me quedé mirando mi reflejo y no supe con certeza si lo que había dicho era Vega. User deleted. Busquen el registro civil del pueblo si existe alguna Irene fallecida. A veces los pueblos pequeños hacen cosas raras con los nombres de los muertos. Pasamos a la siguiente historia. El único cajero de mi pueblo lleva semanas rechazándome la tarjeta, y cada vez imprime un recibo con el nombre de otra persona. 24, hombre. Un pueblo con una sola farmacia, un solo bar y un solo cajero. Hace poco más de un mes, Sergio y yo nos mudamos a un pueblo pequeño en el interior. Me habían dado una plaza de trabajador social en el ayuntamiento y era la oportunidad que llevábamos esperando. El sitio es tranquilo, bonito a su manera, pero diminuto. Una farmacia, un bar donde todo el mundo sabe tu nombre antes de que lo digas, y un cajero automático pegado a la pared de la antigua caja de ahorros. La primera semana fui a sacar dinero, meto la tarjeta, pongo el PIN y la pantalla me devuelve un mensaje seco: operación no disponible. Sin más, ni código de error ni explicación. Pensé que sería cosa de la conexión, que en estos pueblos la cobertura va y viene. Conduje hasta el pueblo de al lado, saqué efectivo allí y no le di más vueltas. 4 o 5 días después me intenté otra vez. Mismo resultado, tarjeta rechazada. Pero esta vez el cajero escupió un recibo. Lo arranqué por inercia y leí el nombre del titular: Tomás Herrera Ruiz. No tengo ni idea de quién es Tomás Herrera Ruiz. No es mi nombre, no es ningún alias, no es nadie que yo conozca. Asumí que era un fallo del sistema, un papel atascado de otro cliente, algo así. La tercera vez no fue un fallo. Una semana después volví al cajero. Necesitaba cambio para la lavandería comunitaria y no me apetecía conducir media hora solo por eso. Tarjeta dentro, PIN, rechazo y otro recibo. Tomás Herrera Ruiz de nuevo. Pero esta vez me fijé en los números. El saldo que aparecía era de más de 40.000 euros. Y debajo, en la línea de dirección del titular, estaba mi calle, mi número de portal, mi piso, la dirección exacta del apartamento donde duermo cada noche con Sergio. Me quedé parado bajo la luz blanca del cajero, releyendo ese papel 3 veces. Calle del Moral, número 6, primero izquierda. Era mi casa. Según ese cajero, un tal Tomás Herrera Ruiz vive donde yo vivo y tiene 40.000 euros en una cuenta que no es la mía. Cuando llegué al piso, Sergio estaba haciendo la cena. Le enseñé el recibo y se encogió de hombros. Le pregunté a don Ramiro, nuestro casero, si conocía el nombre. Me dijo que no le sonaba de nada. Al día siguiente, en el trabajo, le mencioné el asunto a Adela, mi compañera. Cambió de tema antes de que terminara la frase. Nadie en este pueblo quiere hablar de Tomás Herrera Ruiz, y su dirección es la mía. Nadie en aquel pueblo quería pronunciar ese nombre. Empecé a preguntar. En el bar le mencioné al dueño que el cajero me estaba dando recibos con un nombre raro: Tomás Herrera Ruiz. El hombre dejó el vaso que estaba secando, me miró un segundo de más y dijo que nunca había oído ese nombre. Luego me preguntó si quería otra caña. En el trabajo lo intenté con Adela. Le conté lo de los recibos, lo de la dirección que coincidía con la mía. Me escuchó sin interrumpirme y cuando terminé solo dijo: «No me suena de nada, Paula. Igual es un error informático». Y cambió de tema. Con don Ramiro fui más directo. Le llamé por teléfono y le pregunté si antes de nosotros había vivido alguien llamado Tomás en el piso. Hubo un silencio largo. Después me dijo que el apartamento había estado vacío una temporada antes de alquilárnoslo, pero no quiso concretar cuánto tiempo ni quién lo había ocupado antes. Esa misma tarde revisé el buzón con más cuidado. Siempre lo abría deprisa, sacaba lo nuestro y tiraba la publicidad. Pero al fondo, pegados a la pared del buzón, había 3 sobres viejos. Facturas de luz y agua a nombre de Tomás Herrera Ruiz, en nuestra dirección, con fechas de hacía más de un año. El cajero seguía respondiendo. Volví al cajero al día siguiente. Mismo ritual, mismo rechazo, mismo recibo.
Tomás Herrera Ruiz, saldo de más de 40.000 euros, calle del Moral número 6, primero izquierda. Pero esta vez me fijé en algo que antes había pasado por alto. La fecha y hora de la última operación era de hacía 3 días. 3 días. Alguien estaba moviendo dinero en esa cuenta. Le enseñé el recibo a Sergio esa noche, le señalé la fecha de la transacción, le dije que no podía ser un fallo si la cuenta estaba activa. Sergio me miró con cara de cansancio y me dijo que llamara al banco el lunes, que dejara de darle vueltas, que seguro que tenía una explicación sencilla. No me hizo ni una pregunta, ni sobre el nombre, ni sobre la dirección, ni sobre los 40.000 euros. Nada. Esa indiferencia me resultó extraña, pero no supe explicarme por qué. Aquella noche, cuando Sergio ya dormía, volví solo al cajero. Eran casi las 12. La calle estaba vacía, solo el zumbido del fluorescente. Metí la tarjeta. Rechazo. Recibo. Tomás Herrera Ruiz. Arranqué el papel, todavía caliente de la impresora, y lo guardé en la carpeta con los demás. Ya tenía 5. El banco no tenía respuestas, pero el registro civil sí. El lunes llamé al banco, la operadora revisó mi cuenta, comprobó el estado de la tarjeta y me confirmó que no había ningún bloqueo, ninguna incidencia, nada. Le expliqué lo del cajero, lo de los recibos con otro nombre. Me dijo que probablemente fuera un fallo del terminal, que esos cajeros antiguos de polos pequeños a veces dan problemas, y que podía presentar una reclamación si quería. Le pregunté si podían explicarme cómo un cajero imprime datos de una cuenta ajena cuando yo meto mi tarjeta. Silencio. Me dijo que eso no era posible y que tendría que hablar con la entidad propietaria del cajero. Colgué sin haber avanzado nada, pero yo soy trabajador social. Me paso el día cruzando datos, tirando de registros, conectando piezas que a primera vista no encajan, y las piezas de esto llevaban días encajando solas en mi cabeza. Una cuenta activa, un nombre que nadie reconoce, una dirección que es la mía, un casero que no quiere hablar. Esa tarde, desde el ordenador de la oficina, accedí al padrón municipal. Busqué a Tomás Herrera Ruiz. El registro lo tenía empadronado en calle del Moral número 6, primero izquierda, hasta hacía 14 meses. Estado: fallecido, 78 años, sin familiares directos registrados. Tomás Herrera Ruiz había muerto en el piso donde Sergio y yo dormimos cada noche. Una cuenta de un muerto no se mueve sola. Me quedé mirando la pantalla un rato largo. En mi trabajo he visto casos así. Personas mayores que fallecen sin familia, cuentas bancarias que nadie reclama, y alguien que aparece para aprovecharse del vacío. Esa explotación financiera de persona fallecida, lo tengo en los manuales del protocolo de intervención. 40.000 euros en una cuenta activa a nombre de un hombre muerto que vivió donde yo vivo, movimientos recientes, y un pueblo entero que mira hacia otro lado cuando pronuncio su nombre. No le he dicho nada a Sergio todavía. Después de cómo reaccionó la última vez, con esa calma rara, prefiero tener todo claro antes de contarle lo del registro. Mañana voy a ir a hablar con don Ramiro otra vez. Si él gestionó el piso después de la muerte de Tomás, tuvo que ver documentación, tuvo que saber que el anterior inquilino murió allí, y decidió no contárnoslo. Noche en vela. Tío, lo del saldo me ha puesto los pelos de punta. 40.000 euros a nombre de alguien que supuestamente nadie conoce, y la dirección es tu casa. Sal de ahí. Cositas random. Me ha dado un escalofrío real cuando has dicho lo de la dirección en el recibo. Es como si el cajero te estuviera avisando de algo que pasa dentro de tu propia casa. El oso curioso. Como trabajador social, deberías tener acceso a registros de defunción del municipio. Busca a Tomás Herrera Ruiz en el registro civil antes de hacer nada más. Ya lo hice. Tomás Herrera Ruiz falleció hace 14 meses, según el registro. 78 años, sin familiares directos. Lo que no entiendo es cómo una cuenta a su nombre sigue operativa con ese saldo. Mañana voy a hablar con don Ramiro, el casero, porque él tuvo que gestionar el piso después de la muerte. Si alguien tiene papeles del antiguo inquilino, es él. Paula volvió con una actualización que nadie esperaba. Sergio vació la cuenta antes de que yo pudiera denunciar. Fui a ver a don Ramiro en persona.
Le planté en su puerta y le dije que sabía que Tomás Herrera Ruiz había muerto en mi piso hacía 14 meses y que necesitaba que dejara de mentirme. El hombre se quedó callado un momento, luego entró y volvió con una carpeta de gomas. Dentro había de todo: correspondencia bancaria, extractos de cuenta, una copia del certificado de defunción. Tomás no tenía herederos, ni hijos, ni sobrinos, ni nadie que reclamase nada. Su cuenta en la caja de ahorros nunca se cerró. Don Ramiro me dijo que él solo se ocupó del piso, que lo de la cuenta no era asunto suyo. Me llevé la carpeta a casa y empecé a cruzar los datos. Saqué los recibos del cajero de mi carpeta y comparé las fechas de las últimas operaciones con los extractos de Tomás. Retiradas pequeñas, transferencias a una cuenta de tarjeta prepago, siempre cantidades que no levantaran alarmas. El patrón era idéntico al de los casos de explotación financiera que llegan a mi mesa en el ayuntamiento. Esa noche, mientras Sergio se duchaba, busqué en los bolsillos de su chaqueta. En el interior encontré un extracto de tarjeta prepago doblado en 4. Las fechas y los importes de los ingresos coincidían exactamente con las salidas de la cuenta de Tomás. Era Sergio. Me senté en el borde de la cama con el papel en las manos y todo encajó de golpe. El cajero no estaba averiado. Cada vez que yo metía mi tarjeta, el sistema del terminal cruzaba la dirección fiscal asociada a mi cuenta con la del titular original registrado en esa sucursal, que seguía siendo Tomás Herrera Ruiz. El cajero escupía los datos del muerto porque alguien mantenía su cuenta viva desde nuestra dirección, y ese alguien era Sergio. Por eso nunca mostró curiosidad por los recibos, por eso me decía que llamara al banco y dejara de obsesionarme. No era indiferencia, era control de daños. Llevaba meses sacando dinero de la cuenta de un hombre muerto y yo le estuve enseñando las pruebas sin saberlo. Cada recibo que le ponía delante era un aviso de que me estaba acercando, y él solo se encogía de hombros. Me quedé sentado en el dormitorio, escuchando el agua de la ducha y pensando en los expedientes que tengo apilados en la oficina, los perfiles de los casos que investigo, las excusas que dan, las víctimas que no pueden defenderse. Tomás Herrera Ruiz tenía 78 años, vivía solo y murió sin nadie. Era exactamente el tipo de persona que yo protejo en mi trabajo. Marta dice cosas. Trabajo en banca y os digo que los cajeros de pueblos pequeños muchas veces no se actualizan en meses. Pero lo de la dirección vinculada no es un error normal, eso es que alguien mantiene la cuenta activa a propósito. Karen, pero maja. Lo más inquietante para mí es que Sergio no haya mencionado nunca al inquilino anterior. Cuando te mudas a un sitio tan pequeño, esas cosas se saben. Si no te lo dijo, es porque no le convenía. Marta dice cosas. Exacto. En un pueblo donde solo hay un cajero, todo el mundo sabe quién vivía en cada piso. Que Sergio no haya soltado ni un comentario casual sobre el anterior inquilino en meses de convivencia es una señal enorme. Esperé a que saliera de la ducha. Le puse la carpeta de don Ramiro encima de la mesa y al lado el extracto de la tarjeta prepago que había encontrado en su chaqueta. No grité, no le insulté. Solo le dije que sabía lo que estaba haciendo con la cuenta de Tomás Herrera Ruiz. Sergio se secó el pelo con la toalla, se sentó y me miró con una calma que me revolvió el estómago. No lo negó. Me dijo que Tomás no tenía a nadie, que ese dinero iba a quedarse ahí para siempre, que tarde o temprano el banco lo habría absorbido y nadie lo habría echado de menos. Le escuché y sentí algo peor que rabia. Sentí reconocimiento. Esas mismas palabras, ese mismo tono, esa misma lógica de que la víctima no importa porque no tiene quien la defienda. Lo he leído cientos de veces en los expedientes que cruzan mi mesa. Es el perfil exacto de explotación financiera de persona vulnerable. Y yo llevaba meses durmiendo al lado de ese perfil, sin verlo. Llamé al banco esa misma noche desde el coche. Les di los datos de la cuenta, los extractos, las fechas. Después metí una bolsa en el maletero y me fui del piso. Quedaba una última parada antes de dejar el pueblo. Antes de salir a la carretera, paré junto al cajero. Era más de medianoche, la calle estaba vacía y el fluorescente zumbaba como siempre. Metí la tarjeta. Rechazo. Un último recibo. Tomás Herrera Ruiz. Pero en saldo ya no era de 40.000 euros. Era 0. Y la fecha de la última operación era de esa misma mañana, a las 9:15. Horas antes de que yo abriera la carpeta de don Ramiro,
horas antes de que encontrara el extracto en la chaqueta. Sergio había vaciado la cuenta antes de que yo supiera nada. ¿Alguien le avisó? ¿O él tenía algún tipo de alerta configurada en la cuenta? No lo sé. No se lo pregunté y probablemente no lo sabré nunca. Arranqué el recibo, lo doblé y me lo guardé en el bolsillo con los demás. Salí del pueblo por la carretera comarcal con las luces largas puestas y el último recibo de Tomás Herrera Ruiz encima del asiento del copiloto. Saldo 0. Como si alguien hubiera borrado las pruebas justo a tiempo. Lo único que me quedó fue una carpeta llena de papeles de un muerto y la certeza de que en aquel pueblo todo el mundo sabía algo que a mí nadie me quiso contar. Lurker 50. ¿Nadie va a hablar de que la gente del pueblo cambia de tema cuando preguntas por Tomás? Eso huele a que todos saben algo y prefieren no meterse. Pasemos a la siguiente historia. Yo, 27F. El tipo del gimnasio sabe mi nombre completo y nunca se lo di. 3 cambios de horario. Siempre ahí. Bueno, necesito contarle esto a alguien porque siento que me estoy volviendo loca. Tengo 27 años. Soy fotógrafa profesional y vivo con mi pareja Adrián en una casa. Llevo 2 años revelando rollos y recogiendo impresiones en un laboratorio fotográfico cerca de casa. Es parte fundamental de mi proceso creativo, casi un ritual. Hace como 1 año me apunté a un gimnasio. Todo normal al principio, pero empecé a notar a un tipo que siempre estaba en la misma sesión que yo. Siempre. No le di importancia hasta que cambié mi horario a la mañana para evitar aglomeraciones. A los pocos días, ahí estaba él. Cambié al mediodía, igual. Cambié al turno de noche, casi a la hora de cierre. 3 días después, apareció de nuevo. Me convencí de que era casualidad, que quizás él también buscaba el mejor horario. Hay gente que cambia de rutina, me decía. Hasta que me llamó Valeria. Nadie la había preparado para esa llamada. Valeria es mi mejor amiga y va a otro gimnasio de la misma cadena, a unas calles del mío. Me llamó con una voz rara, como tensa. Me dijo que estaba en recepción esperando para renovar su cuota cuando escuchó a un hombre preguntar por mí. Pero no preguntó por Néstor a secas, usó mi apellido completo. Le dijo a la recepcionista que era mi hermano y que necesitaba saber si yo tenía membresía allí porque quería regalarme una extensión. Valeria se quedó helada porque reconoció al tipo. Lo había visto las veces que me acompañó a mi gimnasio, y lo que me dejó sin aire fue lo siguiente. Yo no tengo hermanos, soy hija única. Nunca le di mi nombre a ese hombre. No tengo ni idea de cómo sabe mi apellido, ni dónde entreno, ni por qué se presenta como mi familiar en sitios donde ni siquiera voy yo. Alguien que no conozco tiene información sobre mí que yo jamás compartí, y eso me aterroriza. 2 semanas de calma, solo 2. Esa noche se lo conté todo a Adrián. Le mostré los mensajes de Valeria, le describí al tipo, le expliqué lo de los 3 cambios de horario. Vi cómo le cambiaba la cara, pero no perdió la compostura. Me dijo que íbamos a ser metódicas con esto. Empecé un registro en el móvil, fecha, hora, ubicación exacta del tipo dentro de la sala. Siempre llegaba minutos después que yo, siempre se colocaba donde pudiera verme, nunca me dirigía la palabra. Decidí cambiarme al gimnasio de Valeria. Las primeras 2 semanas fueron un alivio que casi me hizo llorar. Ninguna cara conocida, ninguna presencia extraña. Empecé a pensar que tal vez se había cansado, que había sido una obsesión pasajera. Hasta que una tarde al salir, lo vi sentado en un coche en el aparcamiento. No entró, solo estaba ahí, con el motor apagado, mirando hacia la entrada. Le saqué una foto con el móvil lo más disimulada que pude. Fui a recepción y puse una queja formal, pero me dijeron que técnicamente no había hecho nada dentro de sus instalaciones. No podían prohibirle estar en un aparcamiento público. El gimnasio ya daba igual. El problema era todo lo demás. A partir de ahí la paranoia se me metió en cada rincón del día. Revisaba el retrovisor 3 veces antes de arrancar. Escaneaba caras en el supermercado, en la gasolinera, en la cola del pan. Adrián me acompañaba cuando podía, pero trabaja muchas horas y no siempre estaba disponible. Lo único que seguía sintiéndose normal era mi laboratorio fotográfico. Ir a dejar rollos, recoger impresiones, revisar las pruebas de color con calma. Ese ritual me devolvía algo de cordura, como un espacio que solo me pertenecía a mí y a mi trabajo. Adrián me sugirió que dejara el gimnasio por completo durante un tiempo.
Acepté, aunque me costó, pero la verdad es que ya no se trataba solo del gimnasio. Era la certeza de que alguien había trazado un mapa de mi vida con una precisión que yo no podía explicar. Mis horarios, mi nombre completo, los sitios donde entreno, y yo sin saber siquiera de dónde sacó el primer dato. Sin gimnasio, sin avistamientos. Pero la calma tenía grietas. Llevaba varias semanas sin pisar un gimnasio. Me dediqué a lo mío, a trabajar. Tenía encargos acumulados y me refugié en la fotografía como siempre hago cuando necesito ordenar la cabeza. Iba al laboratorio más que nunca, dejaba rollos, recogía copias, revisaba pruebas de color. Era lo único que seguía sintiéndose mío. Pero hubo cosas pequeñas que en su momento no me parecieron nada. Un pedido me llegó con las fotos en un orden distinto al que yo las había numerado. Otra vez, una nota que adjunté a un encargo describiendo la localización de una sesión, la suelo grapar al sobre, parecía haber sido despegada y vuelta a pegar. Pensé que sería el proceso normal del laboratorio, que alguien habría movido al clasificar los sobres. Valeria me insistía en ir a la policía. Le conté todo lo del gimnasio, la suplantación de identidad, el aparcamiento, pero cada vez que lo pensaba me frenaba lo mismo. Él nunca me habló, nunca me tocó, nunca me amenazó, solo aparecía. Y eso, por horrible que suene, no sé si es suficiente para que la policía haga algo. Saber que alguien te estudia sin poder demostrarlo es su propia cárcel. Lo peor no es el miedo concreto a un momento, a un encuentro. Lo peor es la niebla. No sé dónde está la amenaza, no sé si me sigue cuando voy a comprar, si sabe dónde vivo, si me observa desde algún sitio que no puedo ver. Adrián intenta acompañarme a los recados siempre que puede, pero no puede estar pegado a mí cada hora del día. Y yo no quiero vivir así, dependiendo de que alguien me escolte para sentirme segura en mi propia ciudad. Publico esto porque necesito que alguien me diga qué puedo hacer. Tengo una foto suya en el aparcamiento, tengo el testimonio de Valeria sobre lo del falso hermano, tengo un registro de fechas y horas, pero siento que nada de eso alcanza. Si alguien ha pasado por algo parecido, por favor, díganme cómo salieron de esto, porque yo ahora mismo no veo la salida. Gimnasio seguro. Esto me revuelve el estómago. Llevas meses entregando la información sin saberlo, y él simplemente esperaba detrás del mostrador. ¡Qué asco de persona! Dulce insomnio. Lo más perturbador para mí es que se hacía pasar por tu hermano. Ese nivel de preparación no es casualidad ni obsesión nueva. Eso lleva tiempo planeado. Throwaway X. Revisen si copió los negativos también. Si trabajaba con película analógica, pudo haber hecho duplicados del rollo entero antes de revelarlo. Eso no deja rastro digital. Eso fue lo primero que le pregunté al dueño del laboratorio. Me dijo que no pueden confirmarlo porque el proceso de duplicado no queda registrado en ningún sistema. Así que sí, es perfectamente posible que tenga copias de cada rollo que le entregué en 2 años. Estoy intentando no pensar en qué había en algunos de esos rollos. Días después volvió al hilo con una actualización. Encontramos las fotos que él imprimió en secreto. Necesito escribir esto antes de que me arrepienta. Adrián fue al laboratorio a recoger un pedido mío, porque yo tenía una sesión al otro lado de la ciudad. Cuando llegó, el tipo que procesaba los encargos detrás del mostrador era él, el mismo hombre del gimnasio, el del aparcamiento, el que se hizo pasar por mi hermano. Adrián lo reconoció al instante, pero mantuvo la calma. Recogió el sobre y me llamó desde el coche. Fuimos juntos y pedimos hablar con el encargado. Cuando le explicamos la situación, el encargado revisó los registros de acceso. Ese hombre llevaba trabajando allí desde antes de que yo fuera clienta, 2 años. Tuvo acceso a cada pedido que hice, mi nombre completo, mi dirección postal, los metadatos GPS de mis archivos digitales, con las ubicaciones exactas de mis sesiones, y las notas personales que yo adjuntaba describiendo cada trabajo. Pero lo peor estaba en la trastienda. El encargado encontró copias impresas de fotografías que yo nunca entregué al laboratorio. Las había impreso él usando el equipo de local, y los ángulos de esas fotos solo eran posibles desde un lugar, el jardín trasero de nuestra casa. Nos había estado fotografiando desde fuera de nuestro propio hogar. Vale. Lo del laboratorio me dejó helada. Una confía en esos lugares como confía en el médico, y resulta que estaba copiando todo.
Runner Girl. 14 meses de fotos desde tu jardín. Eso quiere decir que el gimnasio nunca fue el punto de partida. Ya te tenía ubicada desde mucho antes. Marcos. Paranoia. Exacto. El gimnasio era la parte visible, lo que él quería que ella notara. La pregunta que me quita la calma es ¿por qué decidió dejarse ver? Llevaba más de un año invisible y de pronto empieza a aparecer frente a ella. Algo cambió en su cabeza y eso es lo que da miedo de verdad. Las fechas en los archivos lo cambiaron todo. El laboratorio lo despidió ese mismo día y entregó todo el material a la policía. Cuando revisaron los metadatos de las fotos impresas desde el jardín, las fechas abarcaban 14 meses. 14. Mucho antes de que yo lo viera por primera vez en el gimnasio. El gimnasio nunca fue el inicio, fue una escalada. Llevaba más de un año observándome desde el jardín trasero de mi propia casa y procesando mi vida a través del laboratorio antes de decidir que quería estar más cerca físicamente. La policía abrió una investigación formal. Adrián y yo instalamos una valla perimetral nueva y cámaras de seguridad propias. Una fotógrafa vigilando su propio hogar, qué ironía. Pero lo que de verdad me destrozó no fue la valla ni las visitas de la policía. Fue sentarme con Adrián a revisar cada pedido antiguo del laboratorio, cruzar datos, ver qué archivos había copiado aquel hombre. Y entre ellos encontramos fotos íntimas de nuestra vida juntos. Fotos de Adrián dormido, de nuestra habitación, de momentos privados que yo había impreso como regalos personales para él. Cada una de esas imágenes pasó por las manos de ese tipo. Mi arte, mi amor, mi hogar, todo procesado en el mismo mostrador. 2 años de confianza revelados como 2 años de exposición. Ya no puedo revelar películas sin sentirme observada. Sé que suena absurdo porque ahora él ya no está. La investigación avanza y tenemos medidas de seguridad. Pero cada vez que pienso en entregar un rollo a alguien, en dejar mis imágenes en manos de un desconocido detrás de un mostrador, se me cierra el estómago. La fotografía analógica era lo que más amaba de mi trabajo. Ese proceso de confiar el rollo, esperar, percibir las copias como si fuera un regalo que te haces a ti misma. Él me quitó eso. No con amenazas, no con violencia, con paciencia. Con una paciencia que todavía me quita el sueño cuando lo pienso demasiado. Si alguien lee esto y siente que alguien le vigila pero no tiene pruebas suficientes, no esperen como yo. Cada servicio donde damos nuestro nombre y dirección es una puerta. Yo dejé la mía abierta 2 años sin saberlo. Marcos Paranoia. Adrián reconociéndolo en el mostrador tuvo que ser un momento surreal. Qué bueno que fue él y no tú sola a recoger ese pedido. Pasamos a la siguiente historia. Recibo buzones de voz desde mi propio número, describiendo cosas que todavía no he hecho. 27, mujer. Algo no cuadraba desde el primer mensaje. Me llamo Bruno, tengo 27 años y trabajo como restauradora. Retablos, marcos dorados, imaginería de iglesia, piezas del 18 que llegan al taller con siglos de polvo y barniz oxidado. Vivo con mi madre Consuelo en una casa compartida y mi compañero de taller se llama Darío. Llevo una semana recibiendo buzones de voz desde mi propio número de teléfono. El primero llegó un martes por la noche. Estaba en casa, descalza en la cocina, preparándome una infusión. Vi la notificación y pensé que era un error del sistema. Pulsé reproducir. La voz estaba distorsionada, como filtrada a través de algo metálico, pero la cadencia, las pausas, el ritmo entre las frases, me resultaba extrañamente familiar, como escucharme a mí misma a través de un altavoz roto. El mensaje describía con una precisión absurda que al día siguiente, en el taller, yo derramaría disolvente sobre un retablo del siglo XVIII en el momento exacto en que me girase para coger una llamada que nunca llegaría a conectar. Borré el mensaje. Pensé que alguien con demasiado tiempo libre se estaba divirtiendo a mi costa. Pero lo que pasó a la mañana siguiente no tenía gracia. A media mañana estaba trabajando en el retablo, con los guantes puestos y el bote de disolvente abierto a mi derecha. El móvil vibró sobre la mesa. Número oculto. Me giré para cogerlo con la mano izquierda y rocé el bote con el codo. El disolvente se derramó sobre la superficie del retablo, exactamente como decía el mensaje. La llamada se cortó antes de que descolgase. Me quedé quieta con el teléfono en la mano, mirando el líquido extenderse por la madera policromada. Darío vino corriendo con trapos. Mientras limpiábamos el desastre, recuperé el buzón de voz de la papelera.
Lo reproduje frase por frase. Cada detalle coincidía. El disolvente a la derecha, la mano izquierda buscando el teléfono, el codo contra el bote. Hasta la palabra que usaba para describir cómo caía el líquido se derrama en diagonal hacia el ángel del lado izquierdo. Era exacta. El ángel estaba a la izquierda del panel. El disolvente había caído en diagonal. Esa noche busqué en internet si es posible que alguien suplante tu propio número para enviarte mensajes. Al parecer sí, con aplicaciones de spoofing, pero eso no explica cómo sabía lo que iba a pasar. Si alguien ha vivido algo parecido, necesito que me lo cuente. Los mensajes no pararon. En los días siguientes llegaron más buzones de voz, siempre desde mi número. El segundo predecía que tendría una discusión con Amelia, la vecina del piso de abajo, por una fuga de agua. Decía las palabras exactas que yo usaría, el momento en que señalaría la mancha de humedad en el techo de su cocina. A la tarde siguiente, Amelia subió a quejarse de una tubería que goteaba. Discutimos. Dije cada frase que el mensaje había descrito, como si estuviera leyendo un guión que no recordaba haber ensayado. El tercer buzón describía que me cortaría el dedo con un formón concreto mientras trabajaba junto a Darío, y que él le ofrecería un trapo azul para envolverme la mano. Pasó tal cual. Darío sacó el trapo azul del cajón de abajo, exactamente ese, sin que yo le pidiera nada. Entonces decidí poner a prueba los mensajes. El cuarto buzón decía que compraría café en una tienda específica de camino al taller. Esa mañana tomé otra ruta a propósito, evité la calle entera. Pero a mitad de camino Darío me escribió pidiéndome que le llevase un café de esa misma tienda porque se había dejado la cartera. Acabé allí de todas formas. No había manera de salirme del guión. Alguien la conocía mejor de lo que ella se conocía a sí misma. Esa tarde le conté todo a Darío. Se quedó callado mientras le ponía los mensajes uno detrás de otro. Cuando terminó el último, no dijo nada durante un rato largo. Luego murmuró que el patrón de la voz le recordaba a alguien, pero no conseguí identificar a quién. Le insistí, pero negó con la cabeza, como si la idea fuese demasiado absurda para decirla en voz alta. En casa empecé a fijarme en Consuelo. Mi madre siempre ha sido protectora, pero últimamente estaba peor. Me preguntaba a qué hora exacta saldría del taller, con quién comería, si pensaba pasar por algún sitio de vuelta. Revisaba su teléfono constantemente y lo guardaba boca abajo en cuanto yo entraba en la habitación. Lo achaqué a lo de siempre. Desde que mi padre desapareció hace 12 años, cuando yo tenía 15, Consuelo no ha vuelto a ser la misma. Una mañana se fue a trabajar y no volvió, sin cuerpo, sin explicación, sin despedida. La policía cerró el caso al cabo de 2 años. Consuelo nunca lo cerró. Pensé que sus preguntas eran parte de ese miedo viejo, el de perder a otra persona sin aviso. Pero había algo distinto en cómo me miraba cuando yo contestaba, como si estuviera comprobando respuestas que ya conocía de antemano. Las piezas empezaban a encajar, pero la imagen que formaban era insoportable. Empecé a documentarlo todo, capturas de pantalla de cada transcripción, hora exacta de recepción, hora en que se cumplía la predicción, 100% de acierto. Llamé a mi operadora de telefonía y me confirmaron que las llamadas se originaban desde mi propio número, algo que según ellos solo es posible con software de suplantación. Busqué aplicaciones de spoofing y encontré varias que permiten exactamente eso. Entonces bajé a hablar con Amelia. Le pregunté si había pasado algo raro el día de nuestra discusión por la fuga de agua, algo antes de que ella subiera a quejarse. Me dijo que esa mañana Consuelo había llamado a su puerta para preguntarle por las tuberías. Amelia no encontró extraño porque Consuelo nunca había mostrado interés en la fontanería del edificio. Volví a revisar lo del café. Busqué el mensaje de Darío pidiéndome que le llevase uno de aquella tienda concreta. Comprobé la hora. Justo antes de enviarme ese mensaje, Darío había recibido una llamada. Le pregunté de quién. Me miró con cara rara y dijo que de Consuelo, que quería saber si yo ya había salido hacia el taller. Los hilos se cruzaban siempre en el mismo punto. Todavía no quería nombrarlo, todavía no podía, pero la voz no mentía. Esa noche dejé el móvil grabando junto a la mesilla. A las 11:15 entró un nuevo buzón de voz. Lo capturé en tiempo real. Después descargué una aplicación de análisis de audio y pasé el archivo por sus filtros. La distorsión era artificial, una capa añadida sobre una voz de mujer con un ritmo de habla muy específico. Pausas largas después de las frases importantes, una forma concreta de alargar las vocales al final de cada oración. Conozco ese ritmo,
Lo he escuchado toda mi vida al otro lado de la mesa de la cocina, en las buenas noches susurradas desde el pasillo, en las llamadas que me hacía al taller para preguntar a qué hora volvía. Pero decirlo en voz alta habría convertido una sospecha en algo de lo que no podría volver atrás. Cerré la aplicación y me quedé mirando el techo hasta que amaneció. Noche sin ruido. Esto me generó una angustia que no puedo explicar. La idea de que alguien te deje un mensaje describiendo tu futuro inmediato y que se cumpla es de las cosas más perturbadoras que he leído aquí. User, pueblo chico. Me recuerda a algo que le pasaba a una amiga mía. Recibía llamadas perdidas de su propio número durante semanas. Al final resultó ser alguien de su entorno cercano. Lo peor fue descubrir quién. Duermo con luz. Pregunta seria. ¿Tu madre actúa normal cuando llegas a casa después de recibir los mensajes? ¿Te ha preguntado alguna vez si te pasó algo raro durante el día? A veces quien más cerca está es quien más controla. Acabo de leer esto y se me ha helado todo el cuerpo. Sí, mi madre siempre me pregunta cómo fue mi día con un nivel de detalle que yo achacaba a que simplemente es así, intensa y cariñosa. Pero ahora que lo dices, hay veces que me pregunta cosas muy concretas, como si supiera exactamente qué pasó. Nunca le di importancia porque es mi madre, pero ahora no puedo dejar de darle vueltas y me da pánico lo que puedo encontrar. Días después, Bruno volvió al hilo con una actualización. Encontré las carpetas de mi madre y son 12 años de mi vida. Hice lo que algunos me sugeristeis. Dejé el móvil grabando en la encimera de la cocina con la pantalla apagada y salí de casa dando un portazo para que Consuelo me oyera marchar. Pero no me fui. Rodeé el edificio y me quedé junto a la ventana de la cocina, agachada entre las macetas de Amelia. No tuve que esperar mucho. A los pocos minutos vi a Consuelo entrar en la cocina, sacar su teléfono del bolsillo del delantal y abrir una aplicación. Se acercó el móvil a la boca y empezó a hablar con esa cadencia que yo llevaba semanas escuchando en mis buzones de voz. Despacio, con pausas calculadas, describiendo lo que yo haría esa noche, que calentaría las sobras del guiso, que me sentaría en el sofá con las piernas cruzadas, que pondría la tele sin sonido porque siempre lo hago cuando estoy nerviosa. Cada detalle. Entré por la puerta de la cocina antes de que terminara. No gritó, no se asustó. Dejó el teléfono sobre la mesa y me miró con una calma que me revolvió el estómago más que cualquier otra cosa. Lo que vino después no fue una excusa, fue peor. Consuelo se sentó y me pidió que me sentara. Habló como si llevara años preparada para ese momento. Me dijo que desde que mi padre desapareció, hace 12 años, ella había entendido una cosa, que el mundo es caos y que el caos se lleva a la gente sin aviso, que la única forma de protegerme era eliminar la incertidumbre de mi vida, escribir mis días antes de que ocurrieran. Los buzones de voz eran solo la última versión. Antes usaba listas escritas a mano. Antes de eso, llamadas a mis profesores, a las madres de mis amigas, a mis jefes. Organizaba cada variable para que mi día transcurriera exactamente como ella lo había previsto. 12 años haciendo esto, desde que yo tenía 15. Me lo dijo sin llorar, sin temblarle la voz, y al final añadió una frase que no consigo quitarme de la cabeza. Si dejo de escribir los días, lo que le pasó a tu padre te pasará a ti. No como amenaza, como convicción absoluta. Tros miedos. Trabajo en telecomunicaciones y las apps de suplantación de número son absurdamente fáciles de conseguir. No necesitas ser hacker, cualquiera con un móvil puede hacerlo. Eso lo hace peor. Lo que más me inquieta es que dices que la cadencia te resulta familiar. Eso implica que en algún nivel ya sabes quién es. Creo que tu subconsciente lo tiene claro. Esto mismo pensé. Puedes distorsionar una voz todo lo que quieras, pero el ritmo al hablar, las pausas, la forma de construir las frases, eso es casi imposible de cambiar. Si le resulta familiar es porque ha escuchado ese patrón miles de veces. 12 años caben en una pantalla, si alguien nos ha escrito por ti. Esa noche, mientras Consuelo dormía, revisé su teléfono y su portátil. Encontré carpetas organizadas por año. 12 años. Dentro de cada una había listas de contactos, horarios diarios, conversaciones guionizadas, nombres de personas a las que Consuelo había llamado para organizar resultados concretos. Profesores que me asignaron a determinados grupos en el instituto,
Un casero que me ofreció un piso específico cuando busqué independizarme a los 21, aunque volví a casa al cabo de un año. El dueño del taller donde trabajo, al que Consuelo llamó para que contratase a Darío, porque sabía que yo necesitaba un compañero de mi edad con el que me sintiera cómoda. Darío. Su presencia en mi vida también estaba planificada. Cada decisión importante y cada detalle insignificante de mis últimos 12 años había pasado antes por las manos de mi madre. Cerré el portátil y me quedé sentada en la oscuridad del salón sin saber quién era yo si le quitabas todo lo que ella había colocado. Hice una bolsa con lo imprescindible y llamé a Darío. Me fui a su casa esa misma madrugada, pero Consuelo siempre iba un paso por delante. Por la noche, en la habitación que Darío me preparó, empecé a sacar la ropa de la bolsa. Entre 2 jerseys doblados encontré un sobre que yo no había metido. Lo abrí. Dentro había una nota escrita a mano con la letra de Consuelo. Describía exactamente lo que yo haría esa noche, el orden en que sacaría la ropa, el momento en que me sentaría en el borde de la cama, la hora exacta a la que abriría el sobre. Miré el reloj. Coincidía. Me quedé con el papel entre las manos, sin moverme, intentando recordar una sola decisión en mi vida que hubiera sido completamente mía. No encontré ninguna. Sigo en casa de Darío. No he vuelto a hablar con Consuelo, pero cada mañana, antes de salir, reviso mis bolsillos, mis cajones, el interior de mis zapatos, buscando otra nota, porque una parte de mí sabe que habrá una, y lo peor no es eso, lo peor es que empiezo a preguntarme si la desaparición de mi padre también fue algo que ella escribió antes de que ocurriera. La gata roja. No me puedo quitar de la cabeza el detalle del disolvente sobre el retablo. Es demasiado específico para ser coincidencia. Quien te deja esos mensajes conoce tu rutina exacta en el taller. Pasamos a la siguiente historia. Encontré una cabaña abandonada en medio de una ruta de senderismo. Dentro había fotos mías, recientes, pegadas en la pared. 34, mujer. Algo se rompió en la sierra aquel segundo día. Me llamo Alba, tengo 34 años y soy comadrona en el centro de salud de un pueblo donde todo el mundo se conoce. Vivo con mi compañera de piso, Lucía, en un apartamento pequeño cerca de la plaza. Hace unas semanas decidimos hacer una ruta de senderismo de 3 días, por la sierra que las dos conocemos desde críos. Es una zona que hemos recorrido decenas de veces, senderos marcados, fuentes señalizadas, nada fuera de lo normal. El segundo día, después de comer, vimos un camino de tierra que se desviaba del sendero principal. No lo recordábamos de otras veces. Lucía dijo que igual era nuevo, yo dije que igual siempre había estado ahí y nunca nos habíamos fijado. Total, que la curiosidad pudo más. Seguimos el camino unos 20 minutos cuesta arriba, hasta que apareció una cabaña de piedra entre los árboles. Sin luz, ventanas llenas de polvo, la puerta entreabierta, parecía abandonada. Entramos, y ahí se acabó todo lo que yo creía saber sobre mi vida. 11 días. Alguien estuvo a menos de 2 metros de su cara mientras dormía. Una pared entera estaba cubierta de fotografías impresas. Todas eran mías. Yo caminando por la calle del pueblo, yo saliendo del centro de salud después de un turno de noche, yo comprando fruta en el mercadillo del jueves, yo durmiendo en mi propia cama. Esa última me dejó clavada al suelo. La foto estaba sacada desde dentro de mi habitación, desde un ángulo que solo es posible si estás de pie junto a la ventana, a menos de 2 metros de la cama. Cogí la foto con las manos temblando y le di la vuelta. En el reverso había una fecha escrita a mano, 11 días antes de ese momento. 11 días. Alguien entró en mi cuarto, se puso a mi lado mientras yo dormía y me hizo una foto, y yo no me enteré de nada. Lucía me agarró del brazo y me dijo algo, pero no la escuché. Solo podía mirar esa pared y pensar que cada foto era un día en el que alguien me observó y yo seguí viviendo como si nada. Necesito contar lo que pasó después, pero ahora mismo me tiemblan las manos y no puedo ni sostener el móvil. No era un desconocido, era alguien que conocía cada rincón del pueblo. Cuando conseguí moverme, empecé a mirar las fotos una por una. Había decenas. Reconocí ropa que llevé en invierno, un abrigo verde que estrené en febrero, las sandalias que compré en abril. Las fotos abarcaban meses. Algunas estaban sacadas de cerca, en plena calle, como si quien las hizo caminase justo detrás de mí.
Otras tenían ese grano borroso de un objetivo largo, tomadas desde lejos. Pero lo que me revolvió el estómago fue darme cuenta de los ángulos. Una foto me mostraba saliendo de la farmacia, pero tomada desde el callejón estrecho que hay detrás. Es el que solo se accede por una puerta lateral que la mitad del pueblo ni sabe que existe. Otra estaba hecha desde la azotea del antiguo edificio del ayuntamiento, un sitio al que solo suben los críos del instituto a fumar a escondidas. Quien sacó esas fotos no era alguien de paso. Conocía el pueblo como lo conozco yo. Lucía estaba blanca. Me dijo que nos fuéramos, que aquello no era normal, que teníamos que salir de ahí ya. Pero antes saqué el móvil y empecé a fotografiar la pared. Las manos me temblaban tanto que la mitad salieron movidas. El flash rebotaba en el brillo de las impresiones y apenas se veían los detalles. Hice lo que pude. Cogimos las mochilas y salimos casi corriendo hacia el sendero principal. El bosque ya no sonaba igual. Esa segunda noche acampamos cerca del sendero, pero ninguna de las dos durmió. Cada rama que crujía era un paso. Cada movimiento entre los arbustos era alguien acercándose. Lucía no me lo dijo, pero la vi levantarse 3 veces a mirar alrededor de la tienda con la linterna del móvil. Yo me quedé dentro del saco con los ojos abiertos, repasando mis últimas semanas. Mis turnos en el centro de salud siempre son los mismos. Los lunes y miércoles salgo a las 3 de la tarde, los martes y jueves a las 8 de la noche. Los viernes libro. Los jueves por la mañana voy al mercadillo antes del turno. Los domingos bajo a la plaza a tomarme un café. Mi vida es un reloj. Y quien hizo esas fotos lo sabía mejor que yo misma. Sabía dónde iba a estar, a qué hora, por qué calle iba a pasar. Lucía fue la que dijo lo que las dos estábamos pensando. Dejamos la ruta y volvemos al pueblo en cuanto amanezca. No discutí. Solo quería estar entre paredes con la puerta cerrada con llave, aunque esa noche la palabra llave me sonó a broma. Las calles que Alba conocía de memoria ya no eran las mismas. Llegamos al pueblo antes de mediodía. Lucía conducía y yo iba en el asiento del copiloto, mirando por la ventanilla, como si fuera la primera vez que veía esas fachadas. El bar de la esquina, la tienda de ultramarinos, la frutería donde compro los tomates. Todo igual, todo distinto. Cualquier ventana podía tener a alguien detrás con una cámara. Subimos al apartamento y lo primero que hice fue revisar mi habitación. El pestillo de la ventana estaba echado. La cerradura de la puerta principal no tenía marcas. Miré debajo de la cama, dentro del armario, detrás de las cortinas. Nada fuera de sitio. Y eso era lo peor, porque significaba que quien entró lo hizo sin dejar ni una huella. Lucía me dijo que teníamos que ir a la Guardia Civil. Yo dudé. En un pueblo así, poner una denuncia es ponerle altavoz a tu vida. Pensé en mis pacientes, en las embarazadas que confían en mí, en cómo los rumores viajan más rápido que la verdad. Pero Lucía no me dejó opción. Fuimos al cuartelillo y lo conté todo. El guardia tomó nota, miró las fotos borrosas de mi móvil y me preguntó si estaba segura de que no era una broma. Dijo que mandarían una patrulla a la sierra. No parecía convencido. Llamé a Marta, mi compañera en el centro de salud. Se quedó callado unos segundos y luego me dijo que no fuera a ningún sitio sola hasta que se aclarase todo. Esa noche arrastré el colchón hasta el cuarto de Lucía. No podía meterme en la cama donde alguien me fotografió dormida. Lo de la foto durmiendo es lo que más me revuelve. Significa que estuvo dentro de tu casa, de noche, contigo, ahí. ¿Lucía no escuchó nada tampoco? Marta no duerme. Me dan escalofríos los pueblos pequeños donde todos creen conocerse. Precisamente por eso, nadie sospecha de nadie hasta que es tarde. Soy enfermera y he visto familiares de pacientes desarrollar fijaciones como el personal sanitario tras una pérdida. No es culpa tuya, Alba, pero por favor no vuelvas a esa sierra sola. Atendí a su mujer yo sola porque la otra comadrona estaba de baja y la ambulancia tardó 40 minutos. Hice todo lo que pude. El bebé ya no tenía pulso cuando llegué. Damaso no me dijo una sola palabra aquella noche, ni después. Simplemente dejó de aparecer por el pueblo. Yo pensé que se había ido a vivir con familia en otra provincia. Ahora entiendo que nunca se fue del todo. Días después, Alba volvió a escribir. Volvimos con la Guardia Civil y la cabaña estaba completamente vacía. La Guardia Civil tardó 48 horas en organizar la patrulla. Lucía y yo fuimos con ellos.
Cuando llegamos a la cabaña, me quedé en la puerta sin poder moverme. Las paredes estaban desnudas. No había una sola foto, ni cinta adhesiva, ni marcas de pegamento. El suelo estaba barrido. Parecía que nadie hubiera pisado ese sitio en años. Los guardias se miraron entre ellos y yo sentí que me tragaba la tierra. Pero entonces uno de los agentes encontró algo fuera, en un árbol a unos 15 metros del camino de tierra por el que Lucía y yo habíamos subido. Una cámara de fototrampeo, activa, con la lente apuntando directamente al sendero. Quien la puso ahí supo el momento exacto en que descubrimos las fotos y tuvo 2 días enteros para borrar todo rastro. La Guardia Civil consultó el registro de la propiedad. La cabaña pertenece a la familia de un hombre llamado Dámaso Herrera. Cuando oí ese nombre se me cerró la garganta. Hace un año atendí el parto de su mujer. El bebé no sobrevivió. Yo hice todo lo que estaba en mi mano, pero aquella noche se rompió algo en esa familia que nadie pudo arreglar. Dámaso dejó el pueblo meses después sin avisar a nadie, y luego vino lo segundo. Lucía se puso blanca y me confesó que semanas antes de la ruta había encontrado una llave metálica metida en la maceta de la entrada, una llave que no era de ninguna de las dos. La tiró pensando que sería de un inquilino anterior. Ahora lo entiendo, esa llave abría nuestra puerta. Dámaso tuvo acceso a mi casa todo ese tiempo. Ciervo gris. ¿Alguien más se fijó en que dijo que la cabaña parecía abandonada, pero las fotos tenían fechas recientes? Eso no es abandono, es uso activo. Ese hombre volvía a ir regularmente. Throwaway Montes. La llave en la maceta me ha dejado helada. Lucía debería haberte dicho algo, sin importar lo insignificante que le pareciera. Ciervo gris. En defensa de Lucía, en un pueblo pequeño es bastante normal encontrar llaves viejas en macetas. El piso probablemente tuvo 3 o 4 inquilinos antes. Lo preocupante es que alguien sabía exactamente dónde dejarla para que pareciera un descuido del anterior inquilino. La sombra en la puerta lo cambiaba todo. Lucía y yo dejamos el apartamento al día siguiente. No volvimos a dormir allí. Marta nos abrió la puerta de su casa sin hacer preguntas y nos instalamos en su cuarto de invitados. La Guardia Civil tiene la cámara de fototrampeo como prueba y ha abierto una investigación formal, pero Dámaso Herrera no aparece. Sin actividad en el móvil, sin movimientos bancarios, sin que nadie lo haya visto en ningún sitio, es como si no existiera. Lo que siento ahora no es el miedo de una amenaza concreta, es algo peor. Es saber que alguien estudió mi vida con una paciencia que yo ni siquiera dedico a mis propias rutinas. Sabía a qué hora salía del centro de salud, qué puesto del mercadillo visitaba primero, por qué lado de la calle camino cuando vuelvo a casa. Me conocía mejor de lo que yo me conozco a mí misma, y yo no lo vi ni una sola vez, ni una. Anoche estuve repasando en el móvil las fotos que hice en la cabaña. La mayoría salieron borrosas, inservibles, pero la última, la que saqué casi corriendo mientras Lucía y yo salíamos por la puerta, tiene algo. Amplié la esquina inferior derecha y ahí está, la sombra de una persona de pie en el umbral, justo detrás de nosotras. Estaba allí. Nos vio descubrir la pared, nos vio salir corriendo y no se movió. No sé si Dámaso me culpa por lo que pasó aquella noche o si el duelo le torció por dentro hasta convertirse en esto. Solo sé que durante meses vio cada parte de mi vida y yo nunca lo vi a él, ni una vez. Escribo esto desde la casa de Marta con la puerta cerrada con 2 vueltas de llave y las persianas bajadas. Lucía está a mi lado, despierta, aunque son casi las 4 de la madrugada. No tengo un final limpio que ofrecer. No hay detención, no hay explicación, no hay cierre. Solo la certeza de que alguien que conoce este pueblo tan bien como yo sigue ahí fuera, en algún sitio, y que la única razón por la que encontré esas fotos es porque él quiso que las encontrara. La cámara en el árbol lo confirma. Sabía que íbamos a subir por ese camino, nos dejó entrar, y después lo borró todo. Si actualizo, lo haré aquí, pero ahora mismo lo único que quiero es que amanezca. Quieta. Trabajé un verano como agente forestal. Las cámaras trampa de caza son legales, pero apuntar una al sendero de acceso a una cabaña no tiene ningún sentido cinegético. Eso se pone para vigilar personas. Gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado, ya sabes dónde está el botón.